¿Somos realmente conscientes del poder que tiene la mente en nuestras vidas? Más allá de frases cliché como por ejemplo que la mente es superpoderosa, ¿hemos podido constatar alguna vez cómo nuestra psiquis puede construir en cosa de segundos un mundo tan real como la vida misma? Hernán Cassiari nos invita magistralmente a explorar en nuestras propias percepciones de qué forma algo cotidiano como encontrarnos con un tronco en el camino puede crear pensamientos tan catastróficos que cambian nuestras vidas para siempre. Lee o escucha con Knockout, a veces es Finlandia, de Hernán Cassiari. De seguro que este cuento te dejará knockout. Segunda temporada, capítulo 2. Finlandia, de Hernán Cassiari. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Segundo capítulo de la segunda temporada de Knockout y hoy traemos un escritor, editor y creador de contenidos argentino, más conocido como Hernán Cassiari, quien a sus 52 años ya ha publicado más de una docena de libros y el que se caracteriza por leer sus historias en voz alta en programas de radio, televisión y teatro, así que muy probablemente ustedes en sus casas también ya lo hayan escuchado. Esto de que pueda leer sus relatos en voz alta genera que el espectador tenga esa sensación de que sus relatos son autobiográficos, porque crea personajes en primera persona con una lectura con propiedad y muy bien interpretada por lo demás. Eso le da una verosimilitud al relato y hace que sea muy creíble todo lo que nos está contando. Hernán Cassiari no solo se dedica a la escritura, sino como contábamos, también es creador de la editorial Orsay, de la productora Orsay Audiovisual y dirige la revista Orsay, donde se ve crónica periodística y también literatura, por supuesto. Todo esto ha hecho que Hernán tenga una llegada muy diferente a la que hemos visto anteriormente con otros escritores, puesto que tiene un contacto con sus lectores en redes sociales mucho más ligado a un marketing digital, algo diferente a la clásica venta de libros por editorial. Esto a pesar de que él igual trabaje por detrás con su propia editorial literaria, ¿verdad? El día de hoy leeremos un cuento publicado en su blog personal el año 2005 llamado Finlandia, que también lo podemos encontrar en internet como A veces es Finlandia. Es un cuento atrapante, por decirlo poco, pero que además nos trae un interesante análisis literario de técnica y de trama, y es lo que vamos a analizar ahora. Aquí encontramos primero que todo un relato que entra en una categoría que se llama microcuento. Y esto, bueno, como todos sabemos, es por su brevedad. El microcuento es un género narrativo muy trabajado a lo largo del siglo XX y si bien no existen límites establecidos para demarcar lo que es un microcuento de un cuento, suelen oscilar entre pocas palabras hasta una o máximo 2 páginas de texto. Pero no solo es relevante su brevedad, sino que también la densidad y obviamente la precisión del lenguaje en una apuesta muy minimalista. Uno de los ejemplos más comunes para explicar el género del microcuento es el relato de Augusto Monterroso, que nos trae un escrito de una sola frase que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Muy probablemente ustedes en sus casas también lo hayan escuchado y si no lo han leído, bueno, este escritor guatemalteco nos lleva al extremo en la premisa de la brevedad del género del microcuento y en solo 7 palabras nos adentra en un relato como de miles de interpretaciones. Podemos preguntarnos quién es el protagonista que despierta. ¿Es un niño? ¿Es la sociedad? Tal vez es otro dinosaurio. Esto permite establecer muchas opciones que finalmente solo dependen del lector y de sus experiencias previas para poder analizarlo. Y esa es la gracia del microcuento, que termina siendo mitad del trabajo del escritor y terminar el trabajo en el lector. En Finlandia,
el cuento que estamos analizando hoy encontramos un microcuento que en una plana trabaja la ficción como si fuera una realidad posible. Y esto es lo más interesante, crea planos de realidad paralela, con espacios físicos y temporales marcados, donde el presente es en Mercedes, Argentina, y este futuro posible es en Finlandia, lo más lejos posible de Latinoamérica, donde crea una distopía de lo que su mente cree que podría llegar a ser su vida desde ese momento en más. Hernán Cassiari trabaja de manera magistral, a gusto personal, lo que en literatura llamamos la expansión del tiempo. Aquí es importante explicar y detenernos en que un relato narrativo tiene dos tipos de tiempo. Tiene el tiempo interno, que es el que proporciona la acción dramática, y también tiene un tiempo externo, que es el tiempo que se demora el lector en realizar la lectura del relato. Y en este caso, todo lo narrado pasa en la mente del protagonista en un tiempo interno de 10 segundos, mientras que el lector tarda en leerlo mucho más tiempo, evidentemente. Así se crea esta expansión del tiempo en narrativa, una técnica muy interesante, difícil de trabajar, puesto que engancha la atención narrativa y nos llama a seguir leyendo. Además de llevar el papel, la agilidad neuronal que tenemos para crear situaciones supuestas que significan una vida entera en cosa de 10 segundos, como quiso hacer acá el señor Cassiari. Bueno, no quiero terminar, para darles el pase, no quiero terminar sin antes comentar el ingenio de abrir y cerrar el conflicto del relato en las primeras líneas. Eso es lo que más me llamó la atención. Y sin embargo, lleva tan bien el ritmo de la historia que hace que nosotros como lectores queramos seguir leyendo, y a pesar de que ya sabemos, por cierto, que el protagonista realmente no mató a su sobrina, nos acerca la historia y no sé a ustedes, pero a mí me hizo pensar en lo muy frágiles que somos. No sé qué opinan ustedes. La verdad, Sofi, es que a mí lo que me llama más la atención, creo, del cuento, tanto la primera vez que lo escuché, porque escuché al autor como cuando él le hace su relato, como al haberlo vuelto a leer, es el concepto de fragilidad o vulnerabilidad. En parte porque este concepto, el de vulnerabilidad, el de ser vulnerable, es un concepto que ha ido tomando como otras formas en el tiempo y se aplica incluso más a las situaciones en que viven personas, digámoslo, en situaciones especiales. Por ejemplo, de alguna manera hemos vuelto como más eufemístico el lenguaje. Hablamos de situaciones, personas en situación de calle, en lugar de decir que una persona que es pobre no tiene dónde vivir, ¿ya? Y generalmente pensamos en vulnerable como una persona que no tiene medios económicos, o vulnerable una persona que abiertamente tiene una enfermedad, o más vulnerable un niño que un adulto. Y en realidad, cuando uno lee este cuento, puede apreciar que vulnerables somos todos. Estamos siempre a un tris de esa fragilidad de la vida en que todo puede romperse. Es como si se te cayera algo de vidrio de las manos. Y creo que es lo que más me impacta del cuento como tal. Eso por una parte. Y por otra cosa que quería agregar, aprovechando ahora, digamos, ya que Sophie lo mencionó, en términos de las técnicas narrativas, creo que a mí me produce cierta fascinación en este cuento que es tan breve, eh, particularmente por lo bien aplicado que está el concepto esto de la expansión del tiempo. Porque desde el principio, si uno lee o escucha con cuidado, el narrador te está diciendo que pensó que había atropellado a su sobrina y pensó que la mató, pero en realidad era un tronco. Sin embargo, uno engancha de tal forma en la historia, en la narración, que te va envolviendo hasta el final. Y eso a mí me parece sumamente bien desarrollado, tiene una maestría el autor que de verdad te deja impactado, por lo menos a mí. ¿Ya? No sé qué te pasa a ti, Sí. Laura, con este cuento. Sí, la verdad es que eso de la extensión del tiempo es bastante interesante porque en el primer párrafo del cuento parte diciéndote ya lo que ocurrió y después dice que ese transcurso de tiempo fueron solamente 10 segundos y dice que fueron los 10 segundos más intensos de su vida Así es. y uno ya con eso sabe que la narración que sigue
va a contar qué fue lo que le pasó como por su mente durante esos 10 segundos. Pero aún así uno quiere saber, Exacto. como ya, ok, fueron 10 segundos, pues súper corto técnicamente, pero igual uno quiere saber y ahí es interesante como expandir Ese tiempo. ese tiempo, es súper interesante. Pero también me parecen interesantes otras cosas del relato, que ya vendrían siendo un poco más enfocadas a lo que es el mismo protagonista. Que el protagonista como tal, pese a lo que él cuenta es algo bastante trágico, nos podemos dar cuenta de que él es bastante egoísta como persona, Es verdad. porque su primera reacción en el fondo, más que preocuparse por la sobrina en sí o no sé, pensar, oh, maté a mi sobrina, porque en ningún momento dice maté a mi sobrina, maté a la hija de mi hermana. Cierto. Entonces a él le afecta como en realidad quizás por la relación que él tiene con la hermana. Pero más allá de eso, solamente piensa en sí mismo y piensa en qué es lo que va a pasar con él ahora, qué es lo que va a tener que hacer él. Y piensa que la situación es tan horrible que él no va a poder mostrarse ahí nunca más y que la familia no va a querer saber nunca más de él, que él tiene que huir, que tiene que desaparecer. Pero nunca se le pasa por la mente La niña. la niña, Mm. como establecer, ni siquiera da a entender básicamente que tiene cero lazo afectivo con la niña. Y lo otro interesante respecto a esta misma situación es que estos 10 segundos se dan a entender de que es algo que pasó hace ya un buen tiempo y que para el narrador, que es este protagonista, le afecta mucho y le sigue afectando. Pero uno se da cuenta que realmente solamente le afecta a él, porque a los demás fue casi como una situación un poco anecdótica, o sí, casi pensamos que atropelló a la niña, pero en realidad era un tronco, y listo, y no tuvo mayor relevancia. Y da la impresión de que ni siquiera se acuerdan. Sí, ajá. Sí, es La un verdad es que poco. yo comparto eso, ese tema de, de la diferencia de lo que el protagonista expresa que siente y cómo le afectó al resto de las personas. Y desde ese punto de vista, igual yo traté de como que para mí me llamó una reflexión o un análisis que tiene que ver más bien de cómo funciona la psiquis, el Ujú. pensamiento humano y todo ese misterio que hay ahí en nuestra cabeza, porque en realidad es muy interesante. Lo primero que quiero acotar es que me pasó exactamente lo mismo que señalan ustedes con respecto a que, no sé, pues, lo encontré súper intenso, ya, porque el impacto fue inmediato, porque las primeras líneas te lanzan una frase, como una confesión que me dejó como de una pieza, ¿ya? Pero luego te aclara que eso tan impactante no sucedió y Mm. te lo dice al tiro. Pero eso a mí por lo menos no me hizo perder el interés en saber cómo continuaba el relato. Quise seguir leyendo, ¿cierto? Entonces ya esa es una cosa súper interesante de cómo lo escribe el autor. Y en mi sentir fue como luego de a poco irme sumergiendo en esta vorágine de pensamientos uno tras otro, como un verdadero espiral ascendente en la desesperación. Era como una agonía viva del protagonista. Eh, de hecho, el narrador señala que al subirse al auto, esto pensando cómo la mente fue trabajando, que al subirse al auto y antes de empezar a moverse, se preocupó de vigilar que no hubiera niños en su entorno, porque sabía que había niños jugando en la reunión, o en el cumpleaños. Por lo cual, esto era una precaución que él tomó, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, su mente ya estaba en ese pensamiento. Y entonces, al sentir un fuerte golpe cuando retrocede el automóvil, lo primero a lo que acude su mente es asociar el golpe con eso que estaba pensando. Y así eso genera es como el gatillante que lo hace entrar en este bucle interminable de sentencias, donde todas obviamente son negativas, trágica y dramática. Ahora, tal vez más de alguien puede resultarle cómico, absurdo, una pérdida de tiempo caer en estos pensamientos que solo pueden hacerle daño a la persona que los crea. Pero la verdad es que hay un gran porcentaje de personas que solemos caer en este juego de la mente que nos arrastra a unas realidades tan catastróficas, no solo en el pensamiento, sino que también en lo físico. Y ojo,
Digo esto porque es un hecho demostrado científicamente que nuestra mente puede generar muchos procesos fisiológicos, llámese químicos, como por ejemplo secreción de distintas hormonas, enzimas, jugos gástricos, etcétera, como una reacción a lo que creamos con nuestra mente. Por ejemplo, eh, nos invade un pensamiento, ya sea positivo o negativo, y se genera una emoción. Entonces, nuestra fisiología reacciona como con procesos como los que les mencioné antes y podemos hablar incluso de como una somatización de las emociones, que es una expresión física objetiva de que algo en nuestro cuerpo ha variado a partir de una cosa que no ha sucedido en la realidad. Entonces, igual es algo creado en la mente como etéreo, como no objetivo y no concreto, pero se concreta en nuestro cuerpo, ¿ya? Y todo este mundo sutil, por llamarlo de alguna forma, este mundo de los pensamientos, no sé, de las ideas, las emociones, incluso los sentimientos, existen de una manera tan real que se les puede hacer un seguimiento objetivo. O sea, como algo que te gatilló acá en tu mente, que lo creaste, pum, y te hace acelerar el corazón, te genera toda este cambio en tu fisiología como el objetivo en realidad. Entonces, no es tan loco, ni tan extraño, ni poco frecuente crear y por instantes creer que nuestra vida ha cambiado para siempre solo porque pensamos que algo sucedió o sucede en nuestra mente. Y eso a mí me parece así como genial, porque en realidad la mente es una gran incógnita, cómo funciona y cómo puede de esta situación tan poco concreta, porque nosotros vivimos en un mundo muy concreto, en realidad generar, no sé, tal vez un porcentaje altísimo de nuestra vida como tal. Y bueno, también hay otro factor importante para entender cómo es que podemos empatizar, por lo menos en mi caso, tan íntimamente con este personaje, y es que somos seres humanos que compartimos lo que la Marcia decía y que señaló también Sofía al principio, la fragilidad, la vulnerabilidad a lo largo de todas nuestras vidas. Y existe en forma latente el hecho de que en cualquier minuto todo puede dar un vuelco importante. Ese cambio de vida es inminente y puede ser negativo y eso nos produce miedo. Las incertidumbres son propias de la existencia humana en el fondo y son lo que nos produce más temor, po. Es lo que el autor llama la fragilidad de la paz. En buenas cuentas, nadie tiene la vida resuelta. Tenemos sobre nuestras cabezas esa espada de Damocles que hace que esta existencia sea siempre una incógnita y que esté llena de amenazas y nos autoconvencemos de que tenemos las cosas bajo control. Eso es como bien divertido. Pero eso es también una fantasía, como las que suelen pasar por nuestras cabezas. La verdad es que siento que es un cuento genial. A mí es lejos uno de los que más me ha gustado. De hecho, yo lo elegí. Y nos demuestra cómo a través de Knockout hemos aprendido, ¿cierto?, a distinguir y que desde una anécdota, porque todo fue para los demás una anécdota, puede parecer una anécdota, pero se puede construir un excelente cuento cuando el autor tiene esa maestría de trabajar eso que hay por debajo, eso que nos puede llevar a incluso estremecer. Y como dice el cierre del cuento, que me parece genial, nuestra naturaleza hace que siempre estemos expuestos a que alguna vez sea Finlandia. Así es. No, es muy buenísimo el cuento. Bueno, Yuri, sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de leer este autor y de descubrir lo que se puede transformar desde una anécdota muy real, cotidiana, a un cuento, a una historia con mucho contenido, a pesar de la dimensión del relato. Un relato que nos trae una página de duración, pero con un trasfondo que puede tocar la realidad de cualquiera de nosotros. Y también me quedo con esa frase, con la fragilidad de la paz. Qué atrapante, qué importante entenderlo. Y bueno, quedan invitados todos a leer este cuento y también a escuchar el audiocuento en la voz de su propio autor, Hernán Casiari, que lo hace tan propio que no quisimos saltarnos su versión
esta vez, así que esta semana no habrá un audiocuento propio en Knockout, sino que encontrarán todo el contenido y el link para que puedan ver también al autor, el cuento y también, bueno, todo el contenido de la temporada anterior de Knockout. Si están recién incorporándose a nuestra escucha, nosotros seguiremos desmenuzando relatos narrativos breves que nos devuelven esas ganas de leer para retomar el hábito de la lectura. Porque en Knockout somos cuentos contando cuentos. Sobre el cuento Finlandia de Hernán Cassiari, comenta nuestro invitado Juan Pablo Rodríguez. Hola, soy Juan Pablo Rodríguez. Escuché el cuento A veces es Finlandia de Hernán Cassiari y lo primero que pensé es que todos estamos a diario expuestos a estas situaciones. Lo que a mí me pasa es que siento que el tronco simboliza la dificultad, lo imprevisto, los problemas que pueden cambiar nuestra vida. Lo que uno piensa le puede pasar a otros y no a uno mismo, hasta que sientes el ruido que tropezaste con ese tronco y afortunadamente casi siempre no sucede más que en nuestra imaginación, pero lamentablemente a veces es Finlandia. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos cuentos contando cuentos.